Hola, en este tutorial vamos a iniciar mostrando un ejemplo típico de cálculo en análisis gravimétrico. Este ejercicio está relacionado con justamente el ejemplo de aplicación que vimos en un tutorial previo relacionado con la determinación de calcio usando ácido oxálico. Entonces, ¿qué nos dice este ejercicio? Nos dice que se determinó el calcio presente en una muestra de 200 mililitros de agua natural, que esta determinación se hizo por precipitación del catión de calcio más 2 en forma de oxalato de calcio y nos proporcionan la masa molar del oxalato de calcio. El precipitado, ¿quién es el precipitado? Pues el oxalato de calcio. El precipitado se filtró, se lavó y se calcinó en un crisol. Entonces acá nos proporcionan la masa del crisol vacío. Después de este proceso de calcinación, se determinó que la masa del crisol más el producto que quedó calcinado en el crisol, que nos dicen de una vez que es el óxido de calcio, fue de 26,7134 gramos. Aquí también nos están proporcionando cuál es la masa molar del óxido de calcio. ¿Qué nos piden en este ejercicio? Determinar la concentración de calcio, ¿sí? Y nos proporcionan la masa molar del calcio, que está presente en la muestra de agua analizada. Entonces nos dicen que esa concentración la debemos reportar en unidades de gramos, ¿de quién? De calcio, que es lo que estamos analizando, por 100 mililitros de agua analizada de muestra de agua. ¿Listo? Ahora recordemos que la reacción que ocurre entre el catión de calcio, calcio más 2, con el oxalato que proviene del ácido oxálico, es que una mol de calcio reacciona con una mol del oxalato, ¿cierto? Para formar oxalato de calcio, sólido que se va a precipitar de la solución. Entonces, luego este sólido que se lleva a un tratamiento térmico, que es lo que nos están indicando acá con este triángulo, eso indica que se llevó a cabo un proceso en el que se suministró calor, es decir, se hizo también un aumento de la temperatura. Y a partir de ese tratamiento térmico, entonces ese oxalato de calcio se convierte en óxido de calcio sólido. También esa reacción va a generar monóxido de carbono y dióxido de carbono, que son gases, por lo tanto estos no los vamos a captar porque estamos captando solo el sólido que está quedando en el crisol, ¿sí? Entonces, vemos que la relación es que por una mol de oxalato de calcio vamos a formar una mol de óxido de calcio, ¿sí? Esa es la reacción química que ocurre. Entonces, ¿qué información nos están proporcionando? De entrada sabemos cuál es la masa de óxido de calcio, ¿cierto? Porque nos están diciendo cuál es la masa del crisol vacío y nos están diciendo cuál es la masa del crisol más el óxido de calcio. Entonces, para la solución, ¿cierto? Vamos a decir qué datos tenemos. Entonces, tenemos la masa del crisol vacío y tenemos la masa del crisol más óxido de calcio, ¿sí? Masa del crisol vacío nos dice que es 26,6002 gramos, y la masa del crisol más el óxido de calcio nos dice que es de 26,7134 gramos. 26,7134 gramos. Entonces, la masa de óxido de calcio va a ser la diferencia entre estas dos, ¿sí? La masa del crisol más óxido de calcio, que es 26,7134 gramos, menos 26,6002 gramos. Eso, por lo tanto, nos da que la masa del óxido de calcio es igual a, entonces, la resta
de estos dos valores, ¿cierto? 26,7134 menos 26,6002 nos da que esos son 0,1132 gramos, por lo tanto, del óxido de calcio, que era lo que estaba contenido en el crisol. ¿Listo? Entonces ya tenemos la masa de óxido de calcio. ¿Qué nos están preguntando? Nos están preguntando por la masa de calcio. Recordemos que entonces nosotros podemos obtener la relación entre el calcio y el óxido de calcio, ¿sí? Si una mol de calcio reacciona con una mol de oxalato para formar una mol de oxalato de calcio y una mol de oxalato de calcio nos produce una mol de óxido de calcio, eso quiere decir que la relación entre estos dos, entre el calcio y el oxalato de calcio es 1 a 1, ¿sí? Una mol de oxalato, de óxido de calcio. Una mol de óxido de calcio pues tiene interna, ¿cierto? La integra una mol de calcio. Esa es la relación que hay entre estos dos. Entonces, nosotros podemos partir de decir, bueno, si tenemos tantos gramos de óxido de calcio, ¿cierto? Necesitamos determinar esos gramos de óxido de calcio, cuántos gramos de calcio a la final representan, ¿cierto? Entonces sabemos que 0,1132 gramos de óxido de calcio fue lo que obtuvimos. Entonces, como sabemos que aquí la relación es molar, una mol de calcio, ¿cierto? Nos produce una mol de óxido de calcio, entonces necesitamos saber cuántas moles de óxido de calcio tenemos acá. Entonces, para eso usamos la masa molar del óxido de calcio. Entonces, el óxido de calcio tiene una masa molar de 56,077 gramos por mol. Entonces, en una mol hay 56,077 gramos de óxido de calcio contenidos. Así pasamos de tener gramos de óxido de calcio a tener moles de óxido de calcio, ¿cierto? Ahora, sabemos que una mol de óxido de calcio se forma a partir de ¿cuánto calcio? De una mol de calcio, ¿cierto? Porque en el óxido de calcio tenemos contenidas una mol de calcio. Entonces, a partir de una mol de calcio. Si pasamos de moles de óxido de calcio a moles de calcio, que es por lo que nos están preguntando. Ahora, nos piden determinar la concentración de calcio en gramos de calcio por mililitros de agua. Entonces aquí necesitamos decir que hacer la relación molar. Entonces sabemos que en una mol de calcio están contenidos ¿cuántos gramos? Entonces veamos, la masa molar del calcio es 40,078 gramos. Entonces 40,078 gramos de calcio están contenidos en una mol. Si pasamos de tener moles de calcio a tener gramos de calcio, que era lo que nos estaban preguntando. Entonces, eso significa que si hacemos todo este factor unitario, 0,1132 gramos multiplicados por 40,078 gramos de calcio, ¿sí? Dividido en 56,077, eso nos da que tenemos 0,0809 gramos de calcio, ¿sí? Ahora, nos están preguntando la concentración del calcio, ¿cierto? En unidades de gramos por 100 mililitros de agua. Sabemos que este calcio, ¿en qué cantidad de muestra está contenida? Está contenida en 200 mililitros, ¿cierto? Porque esa fue la muestra analizada. Devolvámonos acá un poco. Acá nos dicen, se determinó el calcio presente en una muestra de 200 mililitros de agua natural. Eso quiere decir que el sólido que medimos de óxido de calcio pues proviene de esos 200 mililitros de agua natural que se analizaron. Por lo tanto, estos son los gramos de calcio que están contenidos en los 200 mililitros de agua natural, ¿sí?
Eso es en la muestra de 200 mililitros de agua natural, que fue la que nosotros analizamos, ¿cierto? Entonces, si estos 0,0809 gramos de calcio están contenidos en 200 mililitros de muestra, que es agua natural, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la cantidad que está contenida en 100 mililitros? ¿Sí? Que sabemos que estos 0,0809 gramos de calcio provienen de 200 mililitros de agua. Entonces, ¿cuántos gramos de calcio están contenidos en 100 mililitros de agua? Esos son, entonces hacemos esa operación, 0,080 o 0,0809 por 100 dividido en 200. Eso nos da que tenemos 0,040, y si redondeamos estos 5 decimales, 4 decimales, sería 0,0405 gramos de calcio que están contenidos en 100 mililitros de la muestra de agua.